La página 136 dice griegos. ¿Por qué es importante esta civilización? Miren, estamos viendo el origen de la civilización y su impacto, ¿verdad?, en la historia. Estas civilizaciones antiguas como los sumerios, los babilonios, los egipcios, fueron los primeros asentamientos humanos ya con ciertas características que los antropólogos le llaman civilización. ¿Civilización por qué? Porque ya tienen un orden social que permite que el humano tenga un nivel de desarrollo más avanzado y pueda plantearse situaciones diferentes a las que hacía cuando estaba en un periodo primitivo. En el periodo primitivo, en la etapa primitiva, el humano más que todo se dedicaba a sobrevivir. Era una necesidad la comida, luchar contra las amenazas en la naturaleza y contra los elementos. En las cuevas se protegían de la intemperie, ¿verdad? No tenían tiempo para nada más. No tenían tiempo para estar divagando en otras cosas como ya lo tiene el hombre civilizado. El hombre civilizado tiene un nivel de organización social que le permite crear proyectos. Por ejemplo, las pirámides en Egipto son debido a esa civilización, a ese estado de organización que permite que el hombre crea proyectos grandes, ¿verdad? Pero el hombre primitivo estaba imbuido, sumergido totalmente en su supervivencia. Y algunas pocas expresiones culturales que dejaron fueron a través de piedras o pinturas, pero no más de eso, que no logró ni desarrollar la escritura. Por lo mismo, no tenían tiempo para estar en eso. Entonces los griegos. Los griegos se localizan en Europa, ¿verdad? La civilización griega, al sur de la península balcánica. Desde el siglo XII a.C. se desarrolló ahí una de las culturas más notables de la antigüedad. ¿Por qué? Porque cuando ustedes reciben mi clase, ven que muchos conceptos como geología, geografía, antropología, todos son de origen griego. La mayor parte de nuestras palabras técnicas o científicas son de origen griego y latino. ¿Por qué? Porque las personas que crearon los primeros pininos de estas ciencias son los griegos. Los primeros historiadores griegos, los primeros filósofos griegos, los primeros científicos griegos, los primeros geógrafos griegos. Entonces, es lógico que la civilización griega tiene un gran aporte en toda la cultura occidental. De hecho, nuestra cultura es grecolatina, latina por los romanos. La cultura griega y la romana es la que definió todo lo que somos en la actualidad como sociedad occidental. O sea, nosotros como sociedad occidental nos diferenciamos de todo el oriente, de China, de la India, de Australia, de todo el resto del continente, porque Europa y América tienen una misma cultura, un trasfondo cultural que es el que generó el desarrollo en el mundo. Generó las guerras también y un montón de problemas, pero también el desarrollo. Entonces, la civilización occidental es la dominante en el mundo también, porque si ustedes observan lo que está pasando en Japón, en Corea del Sur, en China misma, es que ellos se están occidentalizando, o sea que cada vez adquieren más patrones culturales de Occidente. Y incluso hay raperos japoneses, practican nuestras costumbres y poco a poco se van desligando de sus tradiciones también. Entonces, nuestra cultura es más dominante, la cultura occidental en el mundo. Y la de ellos, aunque sí es tradicional y es muy interesante, no ha sido tan fuerte hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora. Porque muchos filósofos hablan de que estamos pasando por una crisis cultural en Occidente, porque los mismos occidentales nos hemos empezado a destruir culturalmente. ¿Ok? Pero eso es otro tema, en la clase de filosofía se ve. Ahora bien, donde dice las dos ciudades más notables fueron Atenas y Esparta, abajo del mapa, mencionan primero Atenas. Atenas fue la ciudad principal de Grecia. Recuerden ustedes que los griegos no tenían un país como tal que dijeran Grecia, sino que había muchas ciudades dispersas que se llamaban polis. La palabra política viene de ahí. Las polis
eran ciudades. Polis significa ciudad. Entonces había muchas polis distribuidas por toda esa península balcánica. Y algunas incluso eran de lo que ahora es Italia, pero hablaban griego. Algunas de esas ciudades eran de lo que ahora es Turquía, pero hablaban griego. Le llamaban Asia Menor. Entonces, las ciudades griegas estaban dispersas en esa zona del Mediterráneo. Y como pueden ver en el mapa ustedes, en el mapa que está en el libro, en color morado, lila, ahí aparece donde dice territorio griegos. Ustedes observan en el mapa, ahí está Megara, Corinto, Esparta, Atenas, Creta, Roda, Mitele, Efeso, Mileto. Todas eran ciudades poligriegas. Pero aparte habían otras donde tenían zona de expansión que está en color rosado o fucsia. Ahí pueden ver ustedes que estaba Cirene, que es en lo que ahora es Libia. Era una ciudad griega, expandida en otro continente. Entonces, esta civilización se expandió bastante por el Mediterráneo. En Italia estaba Crotona, Cilicia o Siracusa. Llegaron incluso hasta parte de la península ibérica, en España, esa cultura griega del siglo V a.C. Y se metieron hasta el Mar Negro, hasta arriba, hasta el norte, donde dice Teodosia, Sinopa, Calcedonia, Bizancio. Todo ahí estaba influenciado por la cultura griega. Entonces ese mapa es un buen ejemplo de cómo el imperio, la civilización griega, se expandió en esos siglos. Atenas entonces era la principal ciudad. De hecho, en la actualidad es la capital de Grecia. Grecia en la actualidad es un país de los más pobres de Europa. Un país que tiene problemas económicos graves. Pero en la antigüedad era una potencia y fue el país más importante del mundo en algún momento. Lo que pasa es que siempre hay un momento de gloria y un momento de que se termina. En el momento de los griegos, en el siglo V a.C., sobre todo, que él llamado el siglo de Pericles, porque Pericles era el gobernador que logró las mejores hazañas, las más grandes hazañas de los griegos. La convirtió en un centro de la ciencia y del arte porque él apoyaba. Imagínate tener un presidente que invierta la mayor parte del dinero en la ciencia y en el arte y no en los chafas, como pasa en Honduras. El presidente de Honduras invierte la mayor parte del dinero en los militares. ¿Okay? Entonces los ciudadanos atenienses desarrollaron la democracia. Ellos inventaron la democracia. No así tal cual es ahora la democracia, pero sí la democracia de elegir a las autoridades, todos poniéndose de acuerdo. Un sistema de gobierno donde todos los ciudadanos tenían iguales derechos y deberes políticos, con excepción de los esclavos y las mujeres. Eso sí, que la democracia griega no incluía a las mujeres, porque las mujeres no eran consideradas ciudadanas. La ciudadanía solo pertenecía a los hombres. Recuerden que ese concepto de patriarcado que utilizan las feministas en la actualidad, sí se puede aplicar en algunos casos, ¿verdad? Sí se puede aplicar en algunos casos donde la hegemonía del varón, del hombre, era tal que la mujer no tenía derechos políticos, como en este caso en Atenas. Y también los esclavos, la esclavitud era normal en la edad antigua. O sea, ya les dije yo que las civilizaciones anteriores también tenían esclavos y su economía estaba basada en la mano de obra esclava, básicamente. Los esclavos trabajaban en Atenas. Como toda civilización antigua, la esclavitud. La esclavitud era el motor de su economía. En Atenas, por ejemplo, por eso es que era tan importante la guerra, porque así conseguían más mano de obra. En Atenas habían como 20.000 personas en el siglo V a.C., 20.000 ciudadanos atenienses, y habían 80.000 esclavos. Pero la diferencia es por qué si habían tantos esclavos, por qué no se rebelaban. Es que la esclavitud en Atenas era diferente. Ellos trataban bien a sus esclavos. Incluso a algunos esclavos les enseñaban a leer y a escribir. Profe, diga. Es que yo tengo entendido que en ese tiempo era así que si usted tenía una deuda, y no la podía pagar, o sea, se me cae el celular, pero si usted tenía una deuda y no la podía pagar, entonces usted iba, o sea, la persona tenía que, la esclavizaban ni 3 generaciones de su familia. Es correcto, sí, habían ese tipo de leyes y la gente cumplía, fíjese. Si una persona decía, no pague la deuda, me toca ser esclavo.
Y no era que iba a ir y se iba a ir. Algunos me imagino que lo hacían, pero la mayoría de la gente tenía palabra y cumplía. Entonces había diferentes formas. Se esclavizaba como la persona, los hijos, los nietos. Sí, sí, toda la familia. ¿Okay? Entonces, en esa época, los griegos crearon todo, ¿verdad? Un sistema de gobierno donde todos los ciudadanos tenían iguales derechos y deberes políticos. Entonces, eso los hizo a ellos avanzar bastante como civilización. Y a medida que se volvieron expertos en la guerra también, porque a otras ciudades atenienses como Esparta se unieron y crearon ligas o coaliciones que luchaban contra sus enemigos más poderosos cercanos como los persas. Entonces en la cultura griega, sobre todo en el siglo III, en el siglo V fue cuando empezó su auge, pero en el siglo III con Alejandro Magno, que fue un macedonio, Macedonia es una ciudad griega también, un macedonio que logró vencer a los persas, que eran los enemigos eternos de los griegos. Lo logró vencer, los sometió y los conquistó y se apoderó de su territorio y de su riqueza. Y no solo se quedó ahí, sino que llegó hasta Babilonia y venció a los babilonios. Y agarró ese territorio. Pero se regresó. Sí, y no solo se quedó ahí, sino que agarró donde ahora es Arabia Saudita, Afganistán, Egipto, Pakistán, y llegó hasta el río Indo, y todo eso le pertenecía al imperio griego de Alejandro Magno. Entonces, esa cultura griega, ustedes saben que cuando un pueblo conquista a otra, les obligan a hablar en su idioma, entonces todo el mundo empezó a hablar griego en esa época, el siglo III. Incluso en la Biblia aparece registrado, en los libros de la Biblia de esa época, cómo la cultura griega influía en su cultura semítica, porque los israelitas fueron conquistados por los griegos. Y tanto así que hay 3 libros de la Biblia que fueron escritos en griego en el Antiguo Testamento. Y de hecho, la Biblia, el Antiguo Testamento, lo tradujeron al griego, ¿okay? Por órdenes de los griegos. Dijeron que todos los libros religiosos tenían que hacer una copia en griego. Y obligaron a los ancianos israelitas a que lo hicieran. Y la primera Biblia fue hecha así porque lo ordenaron los griegos que la escribieran, porque la gente antes se sabía todo eso de memoria. Entonces los griegos, la primera traducción de la Biblia se llama la Septuaginta y se escribió en Alejandría, que era una sociedad griega, en Egipto. Alejandro Magno tenía mucha originalidad con los nombres. Todas las ciudades le ponía Alejandría. Sí, porque él era egocéntrico. Y si por ejemplo, Esteban hubiera sido un líder militar, a todas las ciudades le hubiera puesto Estebanía. Sí, porque él quería perpetuar su nombre, hacerse inmortal en la historia. Ahora, donde dice Sociedad y Cultura, me va a ayudar a leerlo Avi. Donde dice Sociedad y Cultura. Sociedad y cultura. Pese a los grandes avances en el pensamiento filosófico, tanto en Atenas como en España había desigualdades sociales. En Atenas, sus habitantes estaban divididos en ciudadanos. Eran hombres de Atenas, nacidos de padre y madre atenienses. Metecos. Eran los extranjeros, originarios de otras polis vecinas. Se dedicaban al comercio y a la fabricación de artesanías. Esclavos. Constituían el grupo más numeroso. Eran prisioneros de guerra o hijos de esclavos. Realizaban las tareas más duras, agrícolas, mineras y domésticas. Mujeres. No tenían derecho a participar en la vida política, es decir, no eran ciudadanas. Muy bien, entonces... No, ahorita no, parece. Entonces, esa sociedad, así como estaba dividida, esas eran las clases sociales de esa época. Los ciudadanos eran lo más importante, ¿no? Y no todos eran ciudadanos. Nosotros sí en la actualidad, porque en la actualidad, si usted nace en Honduras, es ciudadano hondureño desde que nace, con todos sus derechos y obligaciones. Ciudadano hondureño. Si usted nace en Estados Unidos, aunque sus papás sean inmigrantes, usted es un ciudadano estadounidense, ¿okay? Con todos sus derechos y obligaciones. Entonces, en la antigüedad no, porque era más restringido ser ciudadano. Tenía que ser hombre y tenía que haber nacido de madres y de padres de ahí, de esa ciudad. Si era un extranjero, no, porque era un meteco, le llamaban.
Los extranjeros le llamaban meteco. Bueno, Pero no tenían los mismos derechos. Sí, porque imaginen que en Atenas, si llegaba una persona de Macedonia y quería ser presidente, bueno, no presidente, sino rey de Atenas, y se metía al rollo de que él quería gobernar, no iba a poder porque era extranjero. No permitían a los extranjeros que fueran ciudadanos para mantener el control entre los mismos ciudadanos de Atenas, ¿verdad? Pero en los países modernos no, porque Donald Trump es hijo de inmigrantes alemanes. Barack Obama fue hijo de inmigrantes de Kenia y de Hawái. Bueno, que Hawái siempre ha sido parte de Estados Unidos últimamente. Pero tenía familia africana. Pues entonces, en otro tiempo no le hubieran permitido eso. O aquí en Honduras, la mayor parte de los presidentes, sus antepasados no son hondureños. Son turcos. Son turcos. Entonces, eso en la era moderna sí es permitido, pero en la antigüedad era imposible. Un extranjero no podía ir a mandar a otro país, ni fuera descendiente de extranjero. Bueno, ahora más pensamiento. que eso es la nacionalidad. Ahora es más fácil tener nacionalidad. Sí, más fácil. Sí. Pensamiento, ciencia y arte. Quiero que me ayude Susan, donde dice Grecia tuvo un gran desarrollo. ¿Dónde, profe? Donde dice pensamiento, Ya ciencia. lo vi. Filosofía, la ciencia que abarca al saber humano y pretende explicar la razón de todo lo que existe. El pensamiento griego ha trascendido hasta la actualidad. Los grandes filósofos griegos fueron Heráclito, Parmenides, Sócrates, Platón y Aristóteles. Sí, Parménides. Ciencia. Usted nos escucha a nosotros robotizados, Susan, porque usted se le escuchó un poco robotizado. Sí, cuando leyó, no sé si solo yo, pero la escuchamos así como un poco con mala calidad del audio. Pero sigue en la otra, a ver cómo la escucha ahora. Ciencia. Ciencia. Pitágoras y Euclides desarrollaron las matemáticas. Arquímedes impuso la física con la aplicación de la palanca, la polea y la grúa. Hipócrates creó las normas para la práctica de la medicina. Sócrates. Literatura. Se desarrolló los géneros literarios de la épica, la tragedia, el drama y la lírica. Los principales autores fueron Homero, Eurípides, Sófocles y Esquilo. Sófocles. Arte. Ajá, Arte. Los griegos se consideran entre los más grandes artistas de la cultura occidental antigua. Son los creadores del estilo clásico. Construyeron templos y otros edificios en 3 órdenes artísticos: dórico, jónico y corintio. Ok, los que no tienen activada su cámara, no los anoto en la lista, jóvenes, como que no entran a clase, por eso es importante que tengan su cámara activada. Pensamiento, ciencia y arte, ustedes pueden ver que si omitimos la historia de Grecia, en nuestra historia, no nos queda nada. Los griegos definieron la base de todo lo que somos como sociedad occidental. Si hay poesía es por los griegos, si hay escultura es por los griegos, si hay filosofía, si hay matemáticas, si hay ciencia, todo tiene su base en la cultura griega. O sea, la genialidad de ellos es la que permite que la sociedad de nosotros sea la hegemónica en el mundo. ¿Ok? Entonces, la otra civilización que viene como a complementar el legado de los griegos es la romana. La civilización romana, siempre ahí en esa misma, ubicación geográfica, porque si ustedes observan el mapa de la página 136, el mapa de la página 137 es el mismo mapa, es el mismo lugar, solo que cambia el foco de hegemonía. ¿Quién era el país más poderoso ya cuando llegan los romanos? En la ciudad de Roma, ahí está el epicentro. Ustedes lo pueden ver que está en verde en el mapa. Ahí donde está la monarquía romana. Desde ahí inicia. ¿Okay? Entonces, dice, la península ibérica, itálica, se encuentra en el centro del mar Mediterráneo. En el centro del mar Mediterráneo.
Hacia el año 753 antes de Cristo se fundó ahí la ciudad de Roma, a orillas del río Tíber. Con el tiempo sería la capital de uno de los mayores imperios de la antigüedad. ¿Okay? El último gran imperio de la antigüedad, el Imperio Romano, que duró 1000 años. Sociedad y gobierno, en la página 138. La sociedad romana se dividía en dos grupos sociales, o sea, así como los griegos tenían a los ciudadanos y a los metecos, los romanos tenían a los patricios y a los plebeyos. Los patricios eran descendientes de los fundadores de Roma y conformaban la clase aristocrática que tenía privilegios y que tenía acceso a poder gobernar, ¿verdad? Entonces, estos patricios, que así le llamaban, eran gente que eran del linaje de los fundadores originales de Roma. Entonces, era gente que había existido desde el año 700 antes de Cristo, de sus descendientes, y que vivieron ahí y que podían probar de que en su árbol genealógico eran de los originales de Roma. Entonces, ese linaje era lo que les daba un privilegio, un estatus en Roma. Y por eso podían tener acceso al poder. ¿Okay? Y eso constituía una sociedad aristocrática. Los plebeyos eran las personas de la clase baja. Para defender los derechos de estos últimos se creó un cargo público que se llamaba el tribuno de la plebe. O sea, como quien dice, el ministro de los pobres, el ministro de los segundones. ¿Va? O sea, los romanos crearon un cargo político para defender a esa gente. Aunque ellos se consideraban superiores, los aristócratas en derechos, dijeron, no, pues que tengan también un representante para que hable por ellos. Eso es interesante. Por debajo de los plebeyos habían otra gente en peor situación, ¿verdad? Que eran los esclavos, que como en Grecia carecían de derechos y tenían la obligación de realizar los trabajos más duros, porque recuerden que el motor económico de la edad antigua era la esclavitud. La primera forma de gobierno de Roma fue la monarquía. O sea, Roma fundó una ciudad y nomás fundaron una ciudad. Conquistaron el resto. Sí, no, nomás crearon esa ciudad y dijeron vamos a tener un rey aquí en Roma. ¿Okay? Y entonces comenzó como una monarquía, sustituida más tarde por una república. Una república es diferente de una monarquía. En una monarquía un rey toma todas las decisiones, ¿no? En una república hay un senado, sí, hay un consejo de personas, un senado. Ese senado, nosotros le llamamos congreso aquí, pero es lo mismo, un senado, una cámara de representantes. Entonces, un senado está compuesto por unas 50, 80, 100 personas que son elegidas para representar los intereses de la mayoría. Entonces, esas personas se ponen de acuerdo si van a ir a la guerra, si no van a ir a la guerra, si van a subir los impuestos, si van a bajar los impuestos, y toman decisiones. Entonces, a diferencia de un rey, es más fácil que un rey, una sola persona tome las decisiones a que un montón de gente se ponga de acuerdo. Entonces, la república genera siempre burocracia, hace más lento el proceso de tomar decisiones. Pero en algunas cosas tiene cosas positivas, ¿no? Que no se impone una sola persona, sino que pueden negociar. Y que el poder no es centralizado. No es centralizado y se pueden tomar decisiones como que más abarcantes. Entonces, la República. Durante la República, el órgano superior del gobierno fue el Senado. Estaba formado por magistrados, así se le llama. Hasta el día de hoy esa palabra lo inventaron los romanos. Los romanos, el legado de los romanos a la cultura occidental es que todos los términos políticos y jurídicos los inventaron ellos. Los romanos se volvieron expertos en leyes. De hecho, todos los que estudian para abogado llevan una clase que se llama Derecho Romano. Porque esta ciencia jurídica la inventaron los romanos, eran expertos en eso. Entonces, magistrados, llamados senadores, que se encargaban de elaborar las leyes, dirigir la administración pública y la política exterior. O sea, el Senado decía, nos vamos a llevar bien con los teutones, con los galos. No, con los galos no vamos a tener buenas relaciones, ellos no nos han tratado bien, entonces vamos a ser enemigos de ellos. Ellos decidían todo. En el año 29 a.C., la república fue sustituida por un imperio. ¿Cuál es la diferencia entre una república y un imperio?
Si en la República hay un Senado que toma decisiones, en el imperio un hombre va a decir, no, esto es un atraso, esto de esta república no está funcionando, necesitamos un hombre fuerte que sea el líder y que tome las decisiones. Y que la prioridad es conquistar y expandir, hacer de su nación una nación más poderosa. Entonces ese es el emperador, donde el poder y los principales cargos se concentran en esa figura, ¿verdad? El primer emperador romano fue Octavio Augusto. ¿Okay? Julio César iba a ser el primero, pero lo mataron. ¿Quién lo mató? Sus amigos. Uno de ellos se llamaba Bruto. Bruto. Sí, de ahí viene la palabra bruto. Uno de sus amigos que lo mató a Julio César a puñaladas a traición era Bruto. Y como Julio César no pudo ser, pero sí su hijo adoptivo, que era Octavio Augusto. Otros grandes emperadores fueron Trajano, Adriano, que gobernaron sobre los territorios conquistados. Entonces, ahí hay una línea de tiempo desde el año 753 a.C. hasta el 476 después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano de Occidente. Entonces, se funda Roma en el 753, luego en el 509 Tarquino el Soberbio es derrocado, y avanza la República. En el año 27 a.C. Augusto es nombrado emperador, y en el 476 los vencen a los romanos, los bárbaros, que eran sus enemigos de diferentes países, de lo que actualmente es Italia, Francia, Alemania. Los derrotaron a los romanos y desapareció el imperio en Occidente, no así en Oriente, porque el imperio romano era tan grande que estaba dividido. El imperio romano de Occidente, con su capital en Roma, y Imperio Romano de Oriente con su capital en Constantinopla. El Imperio Bizantino. Sí, pero antes llamado Imperio Romano. Entonces la civilización romana, léalo ahí, Alex. Perdón, Axel. Perdón, Alex. Donde dice la civilización romana. La civilización romana. El aporte más importante de la civilización romana a la cultura universal fue el derecho. Es un conjunto de leyes escritas que rigen la vida. ¿Rige la vida? Público, privado e internacional. Latín, de este idioma se derivaron lenguas como español, francés, italiano, portugués, rumano y otros. La religión, la filosofía y la literatura romana fueron influenciados por la cultura griega. Profe, los dioses romanos fueron robados. Fueron copias, pura copia. Ok, Alex, se le escuchó un poco entrecortado, pero básicamente lo que está diciendo es que lo más importante de la civilización romana, como les había dicho, fue su desarrollo, el avance que hicieron en el derecho. Y de este idioma, del idioma latín, surgieron los demás idiomas de origen romance, como el español, el castellano, el italiano, el francés, el portugués, el rumano. Entonces, esos idiomas que son los predominantes en Europa continental, ¿verdad? Surgieron del latín, porque el Imperio Romano, la gente que vivía en el Imperio Romano hablaba latín, ¿okay? Y cuando cuando el Imperio Romano desapareció, este idioma se empezó a fragmentar y se empezó a regionalizar, y ese latín en España poco a poco se va volviendo castellano, gallego y otras. Y en Italia se volvió italiano, el latín se volvió italiano. En Francia el latín se volvió francés, pero ahí encontramos varias palabras que, como tienen ese origen latín, son parecidas en todos nuestros idiomas, entre el portugués, el español, el italiano, el rumano. Se encuentra esa similitud. Uno puede entender más o menos el portugués. Escrito, uno puede entenderlo. Sí, el italiano también. Sí, el italiano también. Entonces, es el más diferente de todo. Sí, es que de hecho hay lingüistas que dicen que el francés no deriva del latín. Tienen dudas unos lingüistas de que el francés realmente deriva del latín. Dicen que deriva del griego. ¿Okay? Así como el alemán no tiene nada que ver con el latín. Son lenguas sajonas.
antiguas del norte de Europa y de la parte de las... De los vikingos. Sí, de Suecia, Noruega, Islandia. Ese idioma se llaman sajones, junto con el noruego, el sueco, el inglés, Los germánicos. el belga. Sí, entonces son otros idiomas diferentes. Pero el nuestro sí, porque se parece con el portugués y el italiano. Ahora, la caída del Imperio Romano. Léalo, Isaí. La caída del Imperio. Se murió. Ajá, Isaí. La caída del Imperio Romano. En Occidente, el imperio desapareció en el siglo V. Tras las invasiones de pueblos germánicos, los francos, visigodos, ostrogodos, anglos y sajones, procedentes del norte de Europa. Estos invasores no hicieron sino derrumbar un edificio ya en ruina. En realidad, las principales causas de la caída de Roma estaban planteadas desde antes de la llegada de los bárbaros: la corrupción, la lucha por el poder entre los jefes militares, la inseguridad y la crisis económica. La economía romana dependía del trabajo de los esclavos, la mayoría de los cuales eran personas que pertenecían a pueblos vencidos. Cuando terminó la etapa de conquistas, dejaron de llegar esclavos y la economía romana se deprimió. En 1453 cayó el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla. Muy bien, 1000 años más duró Sí, el duró. Imperio. Sí. Duró bastante. Ok, entonces miren, la asignación que les va a quedar es resolver la página 139. Solamente eso. Y vamos a pasar a Cívica, entonces les voy a mandar el otro link. Solo van a trabajar esa página, ¿verdad? La página que sigue. Esa es su asignación, me mandan la foto en el transcurso del día. Si es necesario que relean, que vuelvan a leerlo, vuelvan a hacerlo.